Una vida sin límites, mi historia de autodescubrimiento. Escena 1, el comienzo de mi sendero. Nací en un pequeño pueblo rodeado de montañas imponentes y ríos cristalinos. Desde que tengo memoria, mi hogar era una vieja casa de madera en las afueras, con un tejado de tejas rojas y un jardín trasero donde mi madre cultivaba hierbas aromáticas. Ese lugar olía siempre a romero y a tomillo, y cuando llovía, el sonido de las gotas rebotando sobre el techo me arrullaba hasta quedarme dormido. Desde temprana edad, aprendí a valorar los detalles simples de la vida, como el canto de los pájaros en la mañana o el suave susurro del viento entre los árboles. Crecí siendo un niño curioso, con ganas de explorar todo lo que me rodeaba. Me fascinaba ver cómo el sol nacía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, y también cómo se ocultaba por las tardes, tiñendo de sombras misteriosas el camino que conducía a la plaza principal del pueblo. A esa plaza iba con mi padre cada fin de semana para comprar pan recién horneado y, de paso, conversar con los vecinos. Mi familia no era adinerada, pero nos enseñaron a valorar cada pequeño placer, un plato caliente de sopa durante el invierno, una frazada mullida en las noches frías y la sonrisa de los seres queridos en momentos de alegría. Mi padre solía decir que la verdadera fortuna no se encontraba en los bienes materiales, sino en la forma de ver la vida. Aun siendo un niño, eso se me quedó grabado. Era una especie de semilla que, más adelante, crecería para guiar mis pasos. Conforme fui creciendo, en mí se forjó un anhelo de conocer el mundo más allá de las montañas. Aquellas imponentes cumbres me hacían soñar con lo que había del otro lado. Se rumoreaba que, al atravesar un paso escondido entre rocas, llegabas a un valle donde las flores multicolores crecían por doquier, donde se escuchaban historias de viajeros intrépidos y juglares ambulantes. A mí me encantaba escuchar esos relatos cuando los más ancianos se sentaban a compartir en la plaza del pueblo. Mi imaginación volaba muy lejos. Sin embargo, siempre había una voz, tenue pero persistente, que me decía, todavía no estás listo. Primero debes aprender ciertas lecciones en casa. Fue en esa etapa que comenzó mi auténtico sendero de autodescubrimiento, aunque todavía no era consciente de ello. Empezó con la admiración por la naturaleza que me rodeaba y la curiosidad acerca de lo que existía más allá. Se despertó en mi interior la semilla de la valentía, de la exploración y sobre todo, de la búsqueda de un propósito. Escena 2. Descubrir mi propia voz. Pasaba las tardes en la escuela local, un edificio antiguo con pizarras de tiza y bancas de madera gastadas. No éramos muchos estudiantes, tal vez una docena por clase, y conocía a casi todos desde siempre. La relación con mis compañeros era cercana, aunque no libre de travesuras y discusiones típicas de la edad. Teníamos un profesor al que apodábamos el sabio, porque era un hombre de cabellos blancos y mirada profunda que, con mucha paciencia, enseñaba de todo, matemáticas, literatura, ciencias y un poco de filosofía. Su pasión por el conocimiento era contagiosa. Recuerdo un día en particular, había preparado un discurso sobre la importancia de las historias en la vida de las personas. Decía que los relatos, los cuentos y las leyendas nos dan respuestas, nos inspiran y, en ocasiones, nos ofrecen consuelo. Nos invitó a cada uno a contar un breve relato de nuestra familia, algo que se transmitiera de generación en generación. Cuando llegó mi turno, me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que contar, sino porque me daba vergüenza hablar frente a los demás. Mis manos sudaban y mi voz temblaba. Entonces, el profesor me miró y me dijo, habla desde el corazón, no existe historia pequeña, todas tienen valor. Fue la primera vez que alguien me dijo que mi voz importaba. Ese comentario fue un impulso crucial. Ese día hablé de mi abuelo, de cómo llegó a nuestro pueblo con una maleta vieja y el corazón lleno de sueños. De cómo trabajó la tierra y fundó el pequeño huerto que ahora mi padre administraba con tanto cariño. De cómo, en cada cosecha, mi abuelo le regalaba a mi padre una parte de los frutos con el mensaje de, siembra esperanza, cosecharás sonrisas. Esa era la frase que siempre repetía. Al terminar mi relato, noté que varios de mis compañeros me miraban con curiosidad y respeto. Alguien me dijo que había sido inspirador. Por primera vez, descubrí el poder de las palabras cuando se hablan con autenticidad. Esa pequeña victoria me motivó a buscar más historias, a leer libros que me permitieran viajar sin moverme de mi hogar. Empecé a frecuentar la biblioteca del pueblo, un lugar lleno de polvo pero también de maravillosos tesoros literarios. Allí encontré novelas de aventuras, de viajes, de superación.
Me di cuenta de que, con cada lectura, mi mundo interno se expandía y comprendía mejor la diversidad de las experiencias humanas. A partir de ese momento, la palabra límite empezó a difuminarse en mi diccionario personal. Escena 3, las primeras dudas. La adolescencia llegó con todos sus matices. Emociones intensas, miedos y preguntas existenciales. Dejé de ser el niño que se pasmaba ante el horizonte y comencé a cuestionar las enseñanzas que había recibido. Empecé a preguntarme si el lugar en el que vivía era demasiado pequeño para la grandeza de mis anhelos. A veces me sentía incomprendido, ansioso por salir y, al mismo tiempo, asustado de lo desconocido. En el colegio, los maestros hablaban de escoger una carrera, de formarse para el futuro. Tienes que pensar en qué vas a trabajar, en cómo vas a sostener a tu familia, decían. La presión iba creciendo y yo no tenía claro cuál era mi camino. ¿Seguiría el sendero de mi padre, cultivando la tierra? ¿Me convertiría en maestro como el sabio? ¿O, quizás, me aventuraría a la ciudad para estudiar algo completamente distinto? Con esas dudas, me volví introspectivo y callado. Me aislaba para leer, para escribir en un cuaderno viejo que tenía siempre conmigo. Ahí vertía mis pensamientos más profundos, mis inseguridades y, también, mis sueños de aventura. Sentía una lucha interna, la voz de la tradición me decía que me quedara en casa, que continuara el legado familiar, pero mi intuición me gritaba que había un mundo inmenso por descubrir. Esa dualidad a veces me robaba el sueño. En las madrugadas, cuando el silencio era absoluto, pensaba, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué significa vivir sin límites? Escena 4, el encuentro con un mentor. En medio de esa confusión, apareció en mi vida un personaje que sería crucial, Don Mateo, un hombre de mediana edad que viajaba por distintos lugares narrando historias y ofreciendo talleres de autoconocimiento. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero corría el rumor de que había sido monje en un país lejano y que, tras un suceso traumático, se había dedicado a recorrer el mundo compartiendo sus aprendizajes. Don Mateo se instaló en una cabaña cercana al lago, un lugar pintoresco donde las aguas eran tan tranquilas que reflejaban el cielo. Empezó a convocar a jóvenes y adultos a reuniones semanales. Cuando lo escuché por primera vez, quedé maravillado, su voz transmitía paz y sus palabras te hacían sentir que cada ser humano guardaba dentro de sí un diamante en bruto, esperando a ser pulido. Hablaba de la meditación, de la conexión con la naturaleza y de la importancia de descubrir nuestro verdadero potencial. Me acerqué a él con timidez, compartiéndole mis inquietudes. Me escuchó con atención y luego me invitó a sentarme a su lado. Muchacho, me dijo, tu alma ansía ver más allá de los muros de este pueblo. Pero también es cierto que el conocimiento más vasto lo hallarás en tu interior. La respuesta a tus dudas no está en un lugar lejano ni en un libro específico, sino en tu propia esencia. Aquellas palabras hicieron eco en mi mente durante semanas. Cada tarde, después de la escuela, me escapaba hacia la cabaña de Don Mateo. No era realmente una clase formal, sino más bien conversaciones profundas, silencios compartidos y reflexiones sobre la vida. Aprendí a contemplar el atardecer sin distracciones, a escuchar mi respiración, a observar mis pensamientos como si fuesen nubes en el cielo. Ese proceso, aunque lento, me llevó a una especie de reencuentro conmigo mismo. Era como si, en lugar de buscar fuera, comenzara a mirar hacia adentro. Escena 5, la decisión de partir. El tiempo fue pasando y mis padres notaron mi creciente inquietud. Me sentía tan unido a mi familia y a mi tierra, pero sabía que, para aprender a volar, debía salir del nido. Se acercaba el momento de graduarme de la escuela. Mientras mis compañeros llenaban formularios para universidades cercanas o se preparaban para ayudar en los negocios familiares, yo soñaba con una travesía más allá de las montañas. Mis padres, aunque temerosos de dejarme ir, vieron la determinación en mis ojos. Una noche, me senté con ellos en la mesa de la cocina y les dije, quiero explorar el mundo, al menos por un tiempo. Quiero conocer otras culturas, otras gentes, descubrir quién soy fuera de este lugar. Hubo un silencio. Mi madre, con lágrimas, tomó mi mano y dijo, mi niño, el mundo es grande y a la vez tan pequeño. Solo te pido que no olvides tus raíces. Donde quiera que vayas, lleva contigo el amor que aquí se te ha dado. Mi padre no habló mucho, pero esa misma noche entró en mi cuarto y me entregó un pequeño cuchillo de caza con una empuñadura tallada. Era una reliquia de familia. Para mí significaba protección y valentía.
Espero que te acompañe en tu viaje y te recuerde que siempre puedes regresar a casa, dijo antes de abrazarme. Fue un momento de infinita ternura y, a la vez, de libertad. Sentí que, con ese gesto, me estaba entregando un pedacito de la familia, una bendición silenciosa. Escogí a qué ciudad iría primero, una urbe a varias horas de camino, famosa por sus academias y su mercado multicultural. Don Mateo me animó, diciendo que la mejor manera de aprender a nadar era sumergirse en el agua, pero siempre manteniendo la consciencia. Me preparé con ahorros que había reunido vendiendo algunas artesanías y con la esperanza de encontrar algún trabajo temporal que me permitiera sostenerme. Me despedí de mis amigos, de mis maestros y del pueblo entero. Con una mochila al hombro, partí al alba, dejando atrás todo lo que conocía, dispuesto a abrazar la incertidumbre y la promesa de vivir sin límites. Escena 6. Primer encuentro con la ciudad. La llegada a la ciudad fue un choque de sensaciones. Edificios altos, calles abarrotadas de gente, ruidos de carros, música y voces mezcladas en un coro incesante. Me sentí abrumado y, a la vez, emocionado. Encontré una posada modesta donde pagar por noche no era muy caro. Sus cuartos eran estrechos y algo lúgubres, pero para mí representaban el primer espacio propio lejos de casa. Pasaba los días recorriendo la ciudad. Visité mercados donde se vendían especias exóticas y telas de colores brillantes. Caminé por calles antiguas empedradas y entré en museos donde descubrí el arte de generaciones pasadas. Me asombraba la cantidad de personas que vivían con prisas, corriendo de un lado a otro sin detenerse a ver la belleza que los rodeaba. A menudo me sentaba en un banco para observar a la gente, jóvenes con mochilas, ejecutivos con traje y corbata, ancianos que caminaban despacio, vendedores ambulantes que pregonaban sus productos. Cada rostro tenía una historia que contar, y esa diversidad me hacía sentir que el universo era inmenso y que estaba lleno de posibilidades. La ciudad también traía sus retos. El dinero se me acabó pronto y tuve que buscar trabajo. Conseguí un empleo temporal en una cafetería, donde pasaba horas preparando café y sirviendo a los clientes. Fue una experiencia demandante, pero aprendí sobre disciplina, responsabilidad y trabajo duro. A pesar de regresar a mi cuarto exhausto, sentía que cada día crecía un poco más. Estaba experimentando el mundo real, con sus luces y sombras. En las noches, retomaba mis lecturas o escribía en mi cuaderno sobre lo vivido en el día. Era como si con cada frase me acercara más a mi esencia, y a la vez, comprendiera la complejidad de la vida urbana. Comencé a entender que los límites a veces no son físicos, sino mentales. Te dices a ti mismo, no puedo con esto, y eso se convierte en una barrera. Pero con paciencia, descubrí que la perseverancia y la actitud positiva podían derribar muchos muros invisibles. Escena 7. Amistades inesperadas. Mi paso por la cafetería me permitió conocer a Clara, una estudiante de arte que trabajaba medio tiempo para pagarse sus estudios. Era una chica llena de pasión por la pintura y la escultura, siempre con manchas de pintura en los dedos. Tenía una risa contagiosa y una manera de ver la vida que me resultaba refrescante, hacía que lo cotidiano pareciera una fuente infinita de inspiración. Clara me invitó a conocer su círculo de amigos, artistas y bohemios que se reunían en un pequeño taller compartido. Allí encontré guitarristas, poetas, bailarines y gente que simplemente amaba el arte. Me sentí un poco intimidado al principio, pero me acogieron con los brazos abiertos. Fue en ese ambiente donde escuché por primera vez a una mujer recitar poesía con una intensidad que erizaba la piel, y a un joven pintar murales llenos de colores vibrantes. Era un mundo completamente diferente al que había conocido. Poco a poco, comencé a entender que la creatividad era otra forma de vivir sin límites, de expresar las emociones y las ideas más profundas. Con ellos reí, discutí sobre la vida, compartí anécdotas de mi pueblo y escuché historias de viajes. Cada uno tenía sus propios sueños, sus miedos y su forma de enfrentar la realidad. Ese intercambio me enriquecía, me hacía ver que no estaba solo en la búsqueda de un lugar en el mundo. Fue Clara quien me animó a asistir a una charla de desarrollo personal que impartía una reconocida coach en la ciudad. Al principio, dudé, pero luego sentí curiosidad. Quería saber más acerca de la mente humana, de cómo superar barreras internas. No imaginé que esa charla cambiaría el rumbo de mi viaje. Escena 8. Un salto de fe. La charla tuvo lugar en un auditorio lleno de gente de todas las edades.
Lakoff habló sobre el poder de la mente, la importancia de la autoestima y la necesidad de cultivar la resiliencia. En un momento, preguntó, ¿cuántos de ustedes se sienten estancados o temen salir de su zona de confort? Muchas manos se alzaron, incluida la mía. Habló de que la vida es un constante reto y que, para vivir sin límites, uno debe atreverse a fracasar y volver a levantarse. Al final de la conferencia, motivado, me acerqué y le pregunté cómo podía desarrollar esa fortaleza interior. Ella respondió, la clave está en conocerte a fondo y desafiar tus propias creencias. A veces, el paso más grande es solo un pequeño salto de fe hacia lo desconocido. Esa noche, mientras regresaba a la posada, sentí un murmullo en mi interior que me repetía, atrévete, explora, crece. Era como si una voz profunda me invitara a subir el siguiente peldaño. Tenía la certeza de que mi viaje no podía terminar en esa ciudad. Había más por ver, más por vivir. Decidí entonces renunciar a la cafetería y emprender una nueva aventura. Me despedí de Clara y sus amigos con la promesa de volver algún día y compartir mis experiencias con ellos. Escena 9. Viaje a través de los paisajes. Tomé un autobús rumbo a la costa, un lugar distante cuya fama residía en sus playas de arena fina y en sus coloridos acantilados. El trayecto fue largo y cansado, pero el paisaje se transformaba de montañas a llanuras, y de llanuras a tierras costeras. Cada cierto tiempo, el autobús se detenía en algún pueblito donde los vendedores subían a ofrecer jugos de frutas o panes recién horneados. Me deleitaba con cada nueva experiencia, sintiendo que cada kilómetro recorrido expandía mi horizonte mental. Al llegar, el mar me recibió con un suave oleaje y una brisa salada que me refrescó el rostro. Jamás había visto una extensión de agua tan grande, de un azul profundo que parecía fusionarse con el cielo en el horizonte. Caminar por la orilla me llenaba de una sensación de libertad indescriptible. Observaba a los pescadores faenar en pequeños botes, a los surfistas retando las olas y a los niños construyendo castillos de arena. Encontré un hostal económico cerca de la playa. Era sencillo, con habitaciones compartidas y una terraza común donde los huéspedes se reunían al atardecer para ver la puesta de sol. Allí conocí a viajeros de diversos países, algunos venían de mochileros, otros huían del estrés de la ciudad y buscaban paz. Escuchar sus historias me confirmaba algo, todos, de algún modo, estábamos en un camino de autodescubrimiento. Un día, mientras contemplaba el horizonte, un señor mayor se me acercó. Tenía la piel bronceada por el sol y arrugas que evidenciaban el paso del tiempo. Me dijo, el mar nos enseña humildad, aquí, los límites los dicta la naturaleza, no nosotros. Luego me ofreció llevarme a pescar. Acepté, y en un pequeño bote, salimos mar adentro. Aprendí sobre las corrientes, las mareas y la paciencia. Para pescar, necesitas más que habilidad, necesitas paz interior, me decía mientras el bote se balanceaba con cada ola. En medio de esa vasta inmensidad, sentí que mis problemas se volvían pequeños y que, dentro de mí, se abría un espacio nuevo para la contemplación. Escena 10. El reto de las olas. Después de algunos días, quise aprender a surfear. Observaba con fascinación a quienes se deslizaban sobre las olas, equilibrándose con destreza. Parecía un baile armónico con la naturaleza. Me inscribí en unas clases básicas y, aunque los primeros intentos fueron un desastre, caí de la tabla una y otra vez, tragué agua salada, me golpeé con fuerza, algo me impulsaba a continuar. Cada vez que me levantaba y sentía por un instante el poder de la ola bajo mis pies, experimentaba una mezcla de adrenalina y gozo indescriptible. Conforme avanzaba, comprendía que surfear no solo era un deporte, sino una metáfora de la vida. Te enfrentas a situaciones incontrolables, las olas, y tu misión es adaptarte, mantener el equilibrio y aprovechar la fuerza del océano a tu favor. Si caes, te levantas y lo intentas otra vez. Esa lección se quedó grabada en mi mente, la vida te lanza retos, y tu actitud determina si fluyes con ellos o te hundes en el temor. En la playa conocí a Marcelo, un surfista veterano que había recorrido el mundo buscando las mejores olas. Tenía cicatrices en la espalda y un tatuaje en forma de ancla en el brazo derecho. Me contó sus aventuras en islas lejanas, sus encuentros con tiburones y los campeonatos en los que participó. Lo admiraba por su valentía y su determinación, pero me confesó que también había tenido miedos y fracasos. No hay aventura sin riesgo, decía. Para superar los límites, primero debemos aceptar que los tenemos.
Sus palabras reforzaron mi convicción de seguir descubriendo mis propias fronteras internas. Escena 11, la tormenta y la reflexión. Todo parecía ir bien, pero la vida siempre tiene sus giros inesperados. Una noche se desató una fuerte tormenta. El viento soplaba con furia y la lluvia caía torrencialmente. Desde la ventana de mi cuarto en el hostal, veía cómo las palmeras se doblaban casi hasta el suelo y las olas golpeaban la orilla con violencia. El cielo se iluminaba con relámpagos y los truenos retumbaban en la distancia. Esa noche tuve miedo. Recordé mi hogar, el refugio de mis padres, la calidez de mi pueblo. Me sentí vulnerable y frágil ante la fuerza de la naturaleza. La tormenta duró horas, y en ese lapso me invadió la duda: ¿estoy realmente preparado para enfrentar las adversidades de este camino? Me di cuenta de que a veces idealizamos la aventura y subestimamos los peligros o las incomodidades que implica salir de la zona de confort. Al amanecer, la tormenta amainó. Salí a la playa y me encontré con árboles caídos, restos de basura arrastrados por la marea y un silencio inquietante. Me puse a ayudar a la gente local a limpiar los escombros y rescatar lo que se pudiera. En ese proceso, sentí solidaridad y compañerismo. Aunque no los conocía de toda la vida, nos unía el propósito de restaurar el lugar que tanto amábamos. Entendí entonces que enfrentar las crisis nos hace más humanos y nos enseña a valorar lo que realmente importa. Escena 12, recibir y dar. Con el paso de las semanas, continué viviendo en ese pueblo costero. Me integré un poco más a su dinámica diaria, pescaba en las mañanas con los lugareños, ayudaba en la cocina de un restaurante por las tardes y, al atardecer, me tomaba un tiempo para mí, para escribir y reflexionar. La comunidad me había acogido, y yo sentía un profundo agradecimiento. Comencé a ser consciente de que viajar no se trataba solo de recibir aprendizajes, sino también de ofrecer lo que llevaba dentro. Recordé las palabras de mi abuelo: siembra esperanza, cosecharás sonrisas. Empecé a compartir con los niños algunos juegos de mi pueblo, les enseñé un poco de mis lecturas y, a cambio, ellos me mostraron su alegría inocente y me hicieron ver la vida con ojos nuevos. Ayudé a organizar pequeñas actividades culturales para recaudar fondos que permitieran arreglar una escuela dañada por la tormenta. Fue una etapa de dar y recibir, de crecer en comunidad. Cada día, el concepto de una vida sin límites se volvía más real. No implicaba vivir sin temores, sino atravesarlos con valentía. Significaba abrir el corazón a nuevas experiencias y no poner barreras mentales a lo que podía o no podía hacer. Aprendí que todos tenemos un potencial infinito, pero que a veces nos encerramos en jaulas de inseguridades y prejuicios. Escena 13, una carta desde casa. Un día, recibí una carta de mis padres. Contaban las novedades de mi pueblo, la cosecha había sido buena ese año, mi madre estaba experimentando con nuevas recetas para su pan casero, y el sabio seguía enseñando con devoción. Pero también me decían que mi padre había caído enfermo, no de gravedad, pero sí lo suficiente para necesitar ayuda en el huerto. Al leer esas líneas, mi corazón se encogió. Sentí la necesidad de volver al menos por un tiempo y estar con él. Fue así como concluí mi temporada en la costa. Me despedí de mis amigos, guardé mis recuerdos en el corazón y partí con la esperanza de encontrar a mi padre recuperado. El viaje de vuelta fue otro calvario en autobús, pero esta vez mis ojos veían el paisaje con una madurez distinta. Traía conmigo la experiencia de haber salido de mi zona de confort, de haber trabajado y convivido con gente diversa, de haber surfeado mis propias olas internas. Escena 14, regreso a mis raíces. Al llegar al pueblo, sentí una mezcla de nostalgia y alegría. Todo parecía igual, pero también noté pequeños cambios: la panadería tenía un nuevo letrero, algunas casas habían sido pintadas, y había nuevos rostros en la plaza. Fui directo a casa. Mi madre me recibió con un abrazo que parecía querer recuperar todo el tiempo que estuve lejos. Mi padre descansaba en su habitación, pálido pero con ánimo. «Hijo, volviste», dijo con una sonrisa débil. Le conté mis aventuras a grandes rasgos, evitando preocuparlo con los detalles más duros. Él me miraba con orgullo y me dijo: «Sabía que tu viaje te cambiaría, lo veo en tu mirada. Eres el mismo, pero a la vez, diferente». Sus palabras resonaron en mí como un reconocimiento de mi crecimiento interno. Me quedé varios días cuidándolo, ayudándolo a retomar poco a poco sus labores. Dormía en mi antigua habitación, rodeado de libros y recuerdos de mi infancia.
Fue un tiempo de reconciliarme con mi pasado y de entender cuánto había aprendido en mi ausencia. Sentía que, de alguna manera, mi perspectiva del mundo se había ampliado, y que ahora veía mi pueblo con renovada gratitud. Escena 15, el segundo viaje. Cuando mi padre mejoró, sentí un nuevo llamado al camino. Mi corazón quería seguir explorando, esta vez con un objetivo más claro, buscaba profundizar en el autoconocimiento y ver cómo podía contribuir al bienestar de otros. Fue entonces cuando decidí emprender un viaje más ambicioso, recorrer distintos países, aprender de sus culturas y, sobre todo, indagar en filosofías y prácticas espirituales que siempre me habían despertado curiosidad. Mis padres, aunque les costó, me dieron su bendición una vez más. Sabían que mi espíritu era inquieto y que mi realización no se hallaba solamente en el huerto familiar. Me preparé con los ahorros que había juntado y diseñé una ruta aproximada, aunque mi plan era flexible. Soñaba con visitar templos milenarios, montañas sagradas y comunidades remotas. La partida fue menos dolorosa que la primera vez, porque todos entendíamos que era parte de mi camino. Hijo, recuerda ser humilde y aprender de todos. El mundo tiene mucho que enseñarte. Y no olvides escribirnos, dijo mi madre. Mi padre, por su parte, me entregó un amuleto tallado en madera. Para que recuerdes de dónde vienes, y que siempre puedes volver, me susurró con los ojos llenos de lágrimas de orgullo y cariño. Escena 16, primer destino internacional. Tomé un avión por primera vez en mi vida. Fue emocionante sentir cómo despegábamos y el suelo se alejaba. Mi primer destino internacional fue un país conocido por sus paisajes montañosos y su rica cultura ancestral. Al aterrizar, los letreros en otro idioma y los rostros con rasgos distintos a los míos me confirmaron que, definitivamente, estaba en otro rincón del mundo. El impacto cultural fue fuerte, la comida, el idioma, las costumbres, todo era diferente. Al principio, me sentía un extraño que no entendía nada. Pero la curiosidad me impulsó a conectar con la gente. Busqué clases gratuitas del idioma local, hice voluntariado en un centro comunitario y empecé a hacer amigos que me enseñaron sus tradiciones. Cada día era una aventura nueva, aprender a saludar correctamente, descubrir platillos exóticos, recorrer templos construidos hace siglos. Una mañana, me encontré con un festival en las calles, la música, los bailes tradicionales y los trajes coloridos me dejaron maravillado. Me uní a la celebración, aunque no conocía los pasos de baile ni las letras de las canciones. Sin embargo, la gente me acogió con sonrisas y gestos de amabilidad. Fue un recordatorio de que, pese a las barreras idiomáticas o culturales, todos somos seres humanos que anhelamos celebrar la vida. Escena 17, el maestro de las montañas. En ese mismo país, había escuchado hablar de un maestro espiritual que vivía en una región montañosa de difícil acceso. Decían que era un sabio anciano que llevaba décadas enseñando técnicas de meditación y yoga. Su retiro se ubicaba en un monasterio enclavado en la ladera de una imponente cordillera. Sin pensarlo mucho, emprendí el viaje, tomé un autobús estrecho y desvencijado que me llevó hasta la última parada, y desde ahí caminé por senderos rocosos durante horas, pasando por puentes colgantes y ríos de aguas heladas. Llegué agotado, pero al ver el monasterio, sentí una paz indescriptible. Era un edificio sencillo, rodeado de jardines donde los monjes cultivaban sus propios alimentos. Me recibieron con respeto y, a pesar de las diferencias culturales, me ofrecieron alojamiento y comida. Empecé una rutina de meditación al amanecer, trabajo comunitario y estudios filosóficos. A veces, el maestro aparecía en el patio al atardecer y compartía alguna enseñanza breve, pero profunda. Durante mi estancia, aprendí que el silencio puede ser un gran maestro. Pasaba horas en introspección, observando mi mente y mis emociones. Descubrí patrones de conducta y pensamientos que nunca antes había cuestionado. Me di cuenta de cuán a menudo vivimos en automático, sin estar presentes. Poco a poco, fui experimentando una sensación de libertad interna. El maestro me dijo un día, el verdadero límite está en la mente. Cuando la mente está en paz, ningún obstáculo es insuperable. Escena 18, la prueba del aislamiento. Como parte de mi aprendizaje, me propusieron un ejercicio de aislamiento en una pequeña ermita cercana al monasterio. Se trataba de pasar varios días solo, sin contacto con nadie, con lo mínimo indispensable para subsistir, algo de alimento, agua y mantas. Acepté el reto,
aunque me daba temor enfrentar el silencio total y mis propios demonios internos. Los primeros días fueron difíciles. El paso de las horas se hacía eterno y mi mente buscaba estímulos de cualquier tipo, recuerdos o planes futuros, para no enfrentarse al vacío presente. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, empecé a encontrar un sosiego que no había experimentado antes. Comencé a observar mis pensamientos como si no fueran míos, a verlos pasar sin aferrarme a ellos. Sentí una comunión con la naturaleza, el viento entre los árboles, el canto de las aves al amanecer, el murmullo de un arroyo cercano. Ese aislamiento resultó ser un portal hacia mi propia esencia. Al concluir esos días, regresé al monasterio con una mirada distinta. Me sentía ligero, como si hubiera dejado atrás capas de inseguridades y miedos. El maestro me felicitó con un gesto de aprobación silenciosa y me dijo: ahora sabes lo que es tu verdadero hogar, tu interior. Esa frase resonó profundamente, y comprendí que, aunque mi cuerpo viajara a miles de lugares, mi verdadera morada siempre me acompañaba. Escena 19, un nuevo propósito. Después de varias semanas en el monasterio, sentí que era el momento de continuar mi travesía. Me despedí con gratitud de los monjes y del maestro, quien simplemente me sonrió y me deseó buen camino. Mi siguiente destino fue una región tropical de ese mismo país, donde me esperaba un encuentro con comunidades rurales. Allí colaboré en proyectos de desarrollo social, construcción de escuelas, pozos de agua y capacitación en agricultura sustentable. Fue un periodo de intenso trabajo físico, de convivir con familias humildes que, a pesar de sus carencias, me daban lo mejor que tenían. Aprendí sobre solidaridad, sobre la fuerza que da la unión de la comunidad y el valor de cada pequeño aporte. Mis manos se llenaban de callos al cavar la tierra, pero mi corazón se llenaba de orgullo al ver cómo, poco a poco, levantábamos estructuras que beneficiarían a futuras generaciones. En ese lugar conocí a Alejandra, una joven ingeniera que dedicaba su vida a proyectos humanitarios. Con ella discutía sobre los problemas globales, el impacto de la pobreza y la desigualdad. Comprendí que vivir sin límites también implicaba abrir los ojos a la realidad de los más necesitados, y dentro de nuestras posibilidades, ser parte de la solución. Ya no solo buscaba mi crecimiento personal, ahora anhelaba que mi experiencia sirviera para algo más grande. Escena 20, cruce de fronteras. Terminado el proyecto, sentí que mi viaje debía ampliarse a otros países. Tomé un tren nocturno que me llevó hasta la frontera. Después de algunos trámites y revisiones, crucé a una nación vecina. Allí descubrí otro idioma, otra gastronomía y otro bagaje cultural. Cada vez que llegaba a un nuevo lugar, era como nacer de nuevo, con la mente abierta a la novedad y a la belleza de lo desconocido. Alquilé una bicicleta y recorrí zonas rurales donde el tiempo parecía detenido. Visité monumentos históricos que contaban la memoria de guerras y de héroes olvidados. Probé comidas picantes que me hacían sudar, pero a la vez me regalaban un gusto único. Me alojé en casas de familias locales, experimentando su calidez y sorprendiéndome de cuánta bondad puede existir en el mundo. Conocí a viajeros de distintas partes, cada uno con su propia historia de búsqueda. Algunos huían de pasados tormentosos, otros buscaban aventuras, y muchos, como yo, querían aprender de la diversidad humana. Entre conversaciones en fogatas, caminatas por mercados bulliciosos y noches compartidas en hostales, se forjaron amistades que trascendían fronteras, idiomas y prejuicios. Escena 21, lecciones del fracaso. No todo fue color de rosa. También experimenté momentos de desilusión y fracaso. En una ciudad grande, caí víctima de un robo, perdí dinero, documentos y mi cámara fotográfica, que era muy preciada para mí. La sensación de vulnerabilidad me invadió. Sentí rabia, tristeza y la tentación de abandonar mi viaje. ¿Cómo confiar en la humanidad cuando alguien te quita lo tuyo? Fueron días duros. Tuve que hacer trámites complicados para reponer mi pasaporte y buscar ayuda en el consulado de mi país. Con los ahorros casi agotados, me vi obligado a dormir en lugares de caridad. Sin embargo, en esa crisis, aparecieron manos solidarias. Un joven que apenas me conocía me ofreció un techo por unos días. Una asociación local me orientó en los trámites. Así descubrí que, a pesar de la maldad que puede existir, también hay personas dispuestas a tender una mano generosa. Ese suceso me mostró que los fracasos y los obstáculos forman parte del camino y que, enfrentándolos, nos hacemos más fuertes y más conscientes de lo que realmente importa.
Escena 22. La escritura como terapia. Todo lo vivido, lo bueno y lo malo, lo volqué en la escritura. Compré una libreta nueva y cada noche relataba mis anécdotas, mis reflexiones y mis sentimientos. Escribir se convirtió en una terapia, una forma de desahogo y de autoconocimiento. Además, deseaba que mi familia y mis amigos del pueblo supieran que seguía adelante, así que de vez en cuando les enviaba cartas o correos electrónicos con fragmentos de mis vivencias. Noté que, con el paso del tiempo, mi estilo de escribir cambió. Ya no solo describía hechos, sino que buscaba el aprendizaje detrás de cada experiencia. Veía la escritura como un acto de reflexión profunda que me ayudaba a integrar los sucesos en mi crecimiento personal. Empecé a compartir algunos textos en un blog de viajes y desarrollo personal. Para mi sorpresa, la gente comentaba y decía que mis palabras los inspiraban a atreverse, a emprender sus propios proyectos y a no dejarse vencer por el miedo. Fue un estímulo que me motivó a seguir documentando mi aventura interna y externa. Escena 23. El descubrimiento del amor. Viajando, conocí a Lucía, una viajera de otro país que tenía la misma pasión por la vida sin fronteras. Nos encontramos en una estación de tren y surgió una conexión instantánea. Ella también había dejado su zona de confort para descubrir el mundo. Nos acompañamos en varios trayectos, compartiendo risas, conversaciones profundas y silencios reconfortantes. Teníamos historias distintas, pero objetivos similares. Con Lucía, experimenté el amor en el camino, ese sentimiento de ver en el otro a un compañero de viajes, de sueños y de crecimiento. Visitamos juntos una reserva natural con cascadas imponentes, caminamos por selvas llenas de vida y nos maravillamos con la fauna exótica. Fue hermoso descubrir que, más allá de mi búsqueda individual, podía compartir momentos de felicidad con alguien que comprendía mi espíritu nómada. Sin embargo, el destino nos llevó a caminos diferentes. Ella tenía que ir al norte, yo seguía rumbo al sur. Hubo lágrimas al despedirnos, promesas de reencuentro y la certeza de que el amor también podía ser libre, sin ataduras ni posesiones. Aprendí que, a veces, amar implica dejar ir y confiar en que, si es verdadero, la vida encontrará la forma de volver a cruzar los senderos. Escena 24. Escalando cumbres. Mi siguiente aventura me condujo a una región famosa por sus montañas y volcanes. Junté valor para escalar una cumbre que se alzaba majestuosa en el horizonte. Contraté a un guía local, que me enseñó los caminos más seguros. La travesía fue un desafío físico y mental, el aire se hacía más escaso a medida que ascendíamos, el frío arreciaba y el cansancio se volvía palpable. Cada paso hacia la cima era un recordatorio de la determinación que necesitaba para superar los límites, no solo los geográficos, sino también los internos. Hubo momentos en los que quise rendirme, pero mi guía me animaba, un paso más, un paso más. Finalmente, alcanzamos la cumbre, y ante mí se desplegó un panorama indescriptible. El horizonte se extendía en todas direcciones, y sentí una conexión con la inmensidad del universo. Respiré profundo y me di cuenta de que, al conquistar esa montaña, también conquistaba parte de mis temores. Escena 25. Enseñanzas de un curandero. En otro de mis destinos, tuve la oportunidad de pasar un tiempo con una comunidad indígena en la selva. Allí conocí a un curandero anciano que combinaba conocimientos ancestrales de plantas medicinales con una sabiduría espiritual arraigada a la tierra. Me enseñó a reconocer hierbas que alivian dolencias físicas y rituales que, según su tradición, sanaban el alma. Una noche, participé en una ceremonia chamánica que incluía cantos y el uso de ciertas plantas sagradas. Fue una experiencia intensa y reveladora, sentí que atravesaba planos de conciencia desconocidos, confronté miedos y tuve visiones simbólicas de mi pasado. Al terminar la ceremonia, me embargó una gran serenidad y comprensión. El curandero me dijo, hijo, la tierra te acoge y te enseña, pero recuerda que la sabiduría está en cada latido de tu corazón. Fue un capítulo trascendental de mi viaje, que me hizo respetar aún más las tradiciones originarias y reconocer que existen múltiples caminos para acceder al autoconocimiento. Comprendí que mi búsqueda no era únicamente racional, sino también espiritual y emocional. Escena 26. La morada de la empatía. Seguí mi camino y llegué a una gran ciudad donde colaboré en un centro de refugiados. Allí conocí a personas que habían huido de conflictos armados, persecuciones y crisis humanitarias. Sus historias eran desgarradoras, habían perdido hogares, familiares y estabilidad. Sin embargo,
encontraba en ellos una fortaleza y una esperanza admirables. Niños que, pese a todo, jugaban y reían, adultos que aprendían el idioma local para salir adelante, ancianos que contaban sus historias con dignidad. Trabajar con ellos me enseñó la empatía en su forma más pura. Aprendí que todos somos seres humanos buscando seguridad, afecto y una oportunidad para prosperar. Entendí que vivir sin límites también implicaba abrir el corazón a la realidad de los demás y tender puentes de solidaridad. Sentí un fuerte deseo de aportar más, de hacer que mi experiencia viajera se convirtiera en una fuerza de cambio positivo. Fue allí donde comprendí que la autodescarga no está reñida con el servicio a los demás, de hecho, se complementan y se enriquecen mutuamente. Escena 27. Reencuentro con Don Mateo. La vida da giros insospechados. Después de muchos meses, regresé a mi país para arreglar algunos asuntos y me enteré de que Don Mateo, mi antiguo mentor, se encontraba en la ciudad impartiendo charlas de autoconocimiento. No dudé en buscarlo. Asistí a una de sus reuniones y, al verme, me reconoció de inmediato. «Has crecido, muchacho», exclamó con alegría sincera. Le conté mis aventuras y aprendizajes. Él me escuchó con la misma paciencia de siempre, asintiendo con una sonrisa apacible. Luego compartió con la audiencia algo que me conmovió: conocí a este joven cuando todavía era un niño con dudas. Verlo ahora, con su espíritu viajero y su corazón abierto, me confirma lo que siempre enseño: el potencial humano no conoce fronteras cuando se alimenta de voluntad y amor. Aquella noche, cenamos juntos y me habló de sus próximos planes. Quería fundar un centro de formación para jóvenes con deseos de superación, donde se impartieran talleres de meditación, voluntariado, liderazgo y emprendimiento social. Necesito gente con experiencia, que haya caminado, que sepa lo que es levantarse tras caer, me dijo mirándome a los ojos. Sentí que me estaba invitando a ser parte de ese proyecto, y mi corazón dio un vuelco. Escena 28. La encrucijada. Por un lado, mi espíritu aventurero me impulsaba a seguir recorriendo el mundo, a descubrir rincones que aún no había pisado, a probar sabores que no conocía y a retar mis límites una y otra vez. Por otro lado, Don Mateo me ofrecía la oportunidad de servir y de compartir todo lo que había aprendido. ¿Podía hacerlo sin seguir viajando físicamente? ¿Significaba renunciar a mis sueños? Pasé varios días en una encrucijada interna, intentando encontrar una respuesta. Caminaba por las calles de la ciudad recordando cómo había empezado mi búsqueda y todo lo que había vivido desde entonces. La noche antes de dar mi respuesta, me senté en la orilla de un río que cruzaba la ciudad y me conecté con mi respiración, tal como aprendí en el monasterio. Pregunté a mi interior: ¿cuál es mi verdadero deseo ahora? La respuesta surgió clara: mi deseo era integrar mis experiencias para contribuir al crecimiento de otros, sin descartar la posibilidad de seguir viajando en el futuro. De hecho, sentí que ese proyecto podía convertirse en una base estable desde la cual partir a nuevas aventuras, pero esta vez con un propósito más claro y un sentido de comunidad. Escena 29. Construyendo un sueño colectivo. Decidí unirme a Don Mateo. Juntos, reunimos a un pequeño equipo de personas apasionadas por la educación, la espiritualidad y el servicio social. Buscamos un terreno tranquilo, cerca de la naturaleza, y empezamos a construir lo que sería nuestro centro de formación. No fue fácil, debimos lidiar con burocracias, falta de fondos y dudas de la gente escéptica. Pero nuestro entusiasmo y la convicción de estar haciendo algo valioso nos mantuvieron firmes. Poco a poco, el proyecto fue tomando forma. Organizamos jornadas de voluntariado para limpiar la zona, donaciones para adquirir materiales de construcción y talleres de recaudación de fondos. Participaban jóvenes de distintos barrios, con ganas de aprender y de ayudar. Ver a ese grupo tan diverso trabajando codo a codo me llenaba de esperanza. A veces recordaba mi propio pueblo y a mi familia, y deseaba que pudieran ver todo lo que habíamos avanzado. Escena 30. El primer grupo de estudiantes. Finalmente, abrimos el centro y recibimos al primer grupo de estudiantes, adolescentes que llegaban con sus propias historias de carencias y sueños. Tenían rostros de curiosidad y de desconfianza, como si no supieran bien a dónde habían llegado. Les dimos la bienvenida con actividades de integración y dinámicas al aire libre. Les ofrecimos charlas sobre autoconocimiento, valores humanos, manejo de emociones y les mostramos distintas opciones de emprendimientos sostenibles. En las pausas, algunos me preguntaban sobre mis viajes: ¿de verdad escalaste una montaña gigante? ¿Es cierto que fuiste a la selva?
Veía en sus ojos la chispa de la curiosidad, la misma que yo sentía de pequeño. Les conté mis anécdotas, pero sobre todo, les transmití la idea de que cada uno de ellos podía vivir sin límites, sin importar su contexto actual. Lo importante es creer, perseverar y estar dispuesto a crecer, les repetía. Escena 31, retos en la enseñanza. No todo era fácil en el centro. Algunos jóvenes tenían problemas familiares, falta de recursos o bajo autoestima. Muchos llegaban con heridas emocionales. Aprendí que enseñar no es solo compartir conocimientos, sino también escuchar y brindar apoyo. Hubo momentos en que me sentí impotente ante tanto dolor e injusticia. Don Mateo me recordaba, paciencia y amor son las bases para la transformación. Poco a poco, aquellos chicos y chicas fueron mostrando cambios sutiles, mayor apertura, interés en aprender, ganas de superarse. Algunos descubrieron talentos artísticos, otros aptitudes para la música, el deporte o la organización comunitaria. Verlos florecer me hacía sentir una alegría profunda, como si pudiera ver reflejado en ellos mi propio crecimiento personal. Escena 32, la visita de mis padres. Pasaron meses, y un día, sorpresivamente, llegaron mis padres al centro. Habían decidido visitarme para conocer de primera mano lo que estaba haciendo. Fue una emoción indescriptible verlos en ese entorno, caminando por las instalaciones, saludando a los jóvenes y recibiendo su respeto y cariño. Mi madre dijo con lágrimas en los ojos, ahora entiendo por qué has recorrido tanto. Todo ese camino te trajo hasta aquí. Mi padre, conmovido, me abrazó y me susurró, estoy orgulloso, hijo. Fue un reencuentro de dos mundos, mis raíces campesinas y mi presente como formador. Me di cuenta de que, de cierta forma, estaba honrando el legado de mi abuelo y su huerto, sembrando semillas de esperanza en los corazones de otros. Volvieron a invitarme a casa, a contarme las novedades del pueblo, y yo les prometí que pronto iría a pasar unos días con ellos, para descansar y reconectar con mi origen. Escena 33, crecimiento y expansión. El centro fue ganando reconocimiento. Cada vez más personas se interesaban en nuestros programas y querían apoyar. Llegaron voluntarios de distintos lugares, inspirados por nuestra visión. También se acercaron donantes que nos permitieron mejorar las instalaciones y crear becas para estudiantes de escasos recursos. Abrimos nuevas áreas de formación, incluyendo talleres de emprendedurismo, clases de artes y espacios de terapia psicológica. Sin darme cuenta, me convertí en un líder para muchos jóvenes, lo cual me asustaba a veces, pues temía no estar a la altura. Sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba mis días viajando solo, enfrentando obstáculos y superándolos. Pensaba en las enseñanzas de don Mateo, del maestro de las montañas, del curandero de la selva. Todo ese bagaje me daba confianza para seguir adelante. Escena 34, el reencuentro con Lucía. Un día, recibí un mensaje inesperado en mi correo, era Lucía, aquella viajera con quien había compartido momentos tan intensos tiempo atrás. Me contaba que estaba trabajando en proyectos educativos en zonas rurales y que había escuchado de nuestro centro. Quería visitarlo, ver cómo funcionaba y explorar la posibilidad de colaborar. Su llegada fue un evento lleno de emoción y nostalgia. Nos abrazamos con la sensación de que, a pesar del tiempo y la distancia, la conexión seguía intacta. Hablamos durante horas, recordando nuestros viajes, riendo por las anécdotas divertidas y compartiendo las lecciones que la vida nos había dado. Lucía se quedó un par de semanas, ofreciendo talleres de arte y motivación a los estudiantes. Su pasión y su creatividad fueron un regalo para el centro. Al despedirse, me dijo, tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo. El mundo es un pañuelo cuando los corazones están alineados. No sentí tristeza, sino gratitud por ese reencuentro y por la posibilidad de seguir alimentando un amor sin condiciones ni ataduras. Cada uno tenía su misión, y quizás en el futuro volveríamos a coincidir. Escena 35, balance interior. A medida que avanzaba mi labor, mi interior también cambiaba. Meditaba con regularidad, seguía escribiendo en mis cuadernos y en el blog, y me tomaba momentos de soledad para reflexionar sobre mi propósito. Sentía que, en el equilibrio entre la acción, servir y enseñar, y la introspección, meditar y escribir, encontraba la plenitud que tanto había buscado. Me di cuenta de que una vida sin límites no significa una vida sin responsabilidades o sin raíces. Todo lo contrario,
Significa tener la libertad interior para tomar decisiones conscientes, para comprometerse con causas que nos apasionan y para no dejar que el miedo o la inercia nos definan. Era feliz viendo cómo se transformaban esas vidas que llegaban al centro, y también siendo testigo de mi propia evolución. Escena 36. Temblores de incertidumbre. La estabilidad del centro no estuvo exenta de crisis. En cierta ocasión, una crisis económica global redujo las donaciones y pasamos momentos difíciles. Tuvimos que hacer recortes, posponer proyectos y buscar estrategias para continuar. Algunos colaboradores se marcharon, desanimados por la incertidumbre. Don Mateo y yo convocamos reuniones con el equipo restante para replantear objetivos y buscar alternativas. Fue un periodo de gran tensión, pero también de unión y creatividad. En medio de ese temblor organizacional, recibí una oferta de trabajo en el extranjero, bien remunerada y con la posibilidad de seguir viajando. Me vi tentado a aceptar, pues sería una forma de asegurar mi bienestar económico y de retomar la ruta nómada que en el fondo extrañaba. Sin embargo, al mirar los rostros de los jóvenes en el centro, sentí que no podía abandonar el proyecto que habíamos levantado con tanto esfuerzo. Decidí quedarme y luchar por la causa que, en ese momento, representaba mi mayor fuente de realización. Escena 37. La fuerza de la comunidad. Para salir de la crisis, involucramos a la comunidad local y a los exalumnos que ya se habían beneficiado del centro. Juntos organizaron ferias, conciertos benéficos y campañas de crowdfunding en Internet. Fue conmovedor ver cómo la gente se solidarizaba, aportando tiempo, dinero o ideas para evitar el cierre del proyecto. Algunos estudiantes que habían egresado volvieron como voluntarios, demostrando que lo que habían aprendido no solo era teoría, sino también un compromiso con la transformación social. Lentamente, salimos a flote. Aprendí que, en tiempos difíciles, la unión hace la fuerza y que, muchas veces, nuestras limitaciones pueden ser superadas cuando nos apoyamos mutuamente. Esa experiencia nos consolidó como una institución más fuerte y cohesionada. Escena 38. Un homenaje necesario. Con el tiempo, don Mateo fue haciéndose mayor. Su salud empezó a debilitarse y ya no podía atender el centro a diario. En una emotiva ceremonia, lo nombramos maestro honorario y le rendimos un homenaje por toda la sabiduría y el amor que había volcado en su labor. Aún así, seguía apareciendo de vez en cuando para compartir su luz con los estudiantes. Una tarde, se me acercó con su bastón y me dijo: «Hijo, todo lo que hemos vivido y construido es apenas una semilla en el vasto campo de la humanidad. Cuídala, riégala y deja que florezca en el corazón de quienes lleguen aquí». Me abrazó con afecto paternal y comprendí que me estaba pasando la antorcha. Su sueño, nuestro sueño, debía continuar. Sentí un gran agradecimiento hacia la vida por haberme cruzado con un mentor tan generoso. Escena 39. Regresar para volver a partir. Ya con el centro en funcionamiento estable, decidí tomarme un receso para visitar a mi familia y mi pueblo. Llevaba un par de años sin ver a mis padres, aunque me comunicaba con ellos con frecuencia. Quería contarles en persona todo lo que había pasado y disfrutar unos días de tranquilidad en el lugar donde todo comenzó. El reencuentro fue hermoso. Encontré a mi padre más recuperado, ayudando en el huerto y a mi madre con nuevas recetas deliciosas. Me actualicé de las noticias del pueblo y pasé largas tardes escuchando el canto de los pájaros y el murmullo del río cercano. Sentí una paz infinita al caminar por los bosques que tanto me habían acompañado en mi infancia. Entonces, volví a reflexionar sobre el concepto de una vida sin límites. Me di cuenta de que no era necesario estar siempre viajando para romper barreras. Vivir sin límites era, en esencia, una actitud interna, una apertura ante la vida, una capacidad de reinventarse y de no dejar que los temores definieran el rumbo. Ya había encontrado mi lugar en el mundo y, aún así, seguía abierto a nuevas experiencias. Escena 40. Escribiendo el legado. Retomé mi vieja costumbre de escribir cada noche. Decidí que era hora de plasmar todos mis aprendizajes en un libro, uno que hablara de mi historia, sí, pero que sobre todo inspirara a otras personas a descubrir su propio poder y a vivir con autenticidad. Empecé por mis primeros recuerdos en el pueblo, pasé por mis viajes y culminé con la fundación del centro. Cada capítulo era un viaje emocional, un reencuentro con versiones pasadas de mí mismo. Al principio, pensé que nadie lo leería, pero mi madre me animó: «No subestimes el poder de las palabras, hijo, ¿recuerdas cuando eras niño y nos maravillabas con tus relatos? Ahora tienes más historias para contar».
Ese impulso me dio la confianza para seguir escribiendo. Quería que, al leer mi libro, alguien se sintiera inspirado a desafiar sus propias fronteras, a creer en sus sueños y a trabajar por ellos. Escena 41. El llamado final. Con el libro en proceso y la tranquilidad de haber pasado tiempo con mi familia, sentí la necesidad de regresar al centro de formación. Allí seguían llegando jóvenes en busca de orientación y un espacio seguro para descubrirse. Con mi regreso, me encontré con caras nuevas y otras conocidas que se habían convertido en mentores. Me emocionó ver cómo el proyecto se mantenía vivo, creciendo y transformándose con el aporte de cada uno. Don Mateo, ya muy anciano, me recibió con la misma sonrisa compasiva. Sabía que volverías. Tu corazón está ligado a este lugar, dijo con su voz suave. Juntos, recorrimos las instalaciones, compartiendo anécdotas y planes futuros. Aunque su cuerpo estaba débil, su presencia irradiaba fuerza. Me susurró, nunca olvides que los verdaderos límites son los que nos imponemos. Vive y deja vivir. Enseña y sigue aprendiendo. El viaje no termina, solo cambia de forma. Poco después, don Mateo partió de este mundo, dejando un gran vacío pero también un legado imborrable. Sus enseñanzas seguirían viviendo en cada uno de nosotros, los que lo conocimos. Fue un momento de dolor, pero también de aceptación y gratitud. Escena 42, una mirada hacia atrás y otra hacia adelante. Tras la partida de don Mateo, asumí la responsabilidad de dirigir el centro con el apoyo de un gran equipo. Entre todos, seguimos mejorando las instalaciones, diseñando nuevos programas de enseñanza y expandiendo nuestro alcance a otras comunidades. La obra de don Mateo crecía, y su espíritu nos acompañaba. De vez en cuando, recibía invitaciones para dar charlas o talleres en otras ciudades y países. Comencé a viajar de nuevo, no ya como el joven inexperto que buscaba su identidad, sino como un adulto agradecido por lo vivido y con un mensaje de esperanza para compartir. Cada viaje me recordaba que la vida está en constante movimiento y que uno puede crecer sin olvidar sus raíces. Mientras tanto, mi libro fue tomando forma. En él, relataba cómo un niño de un pequeño pueblo descubrió que el mundo era su hogar y que las barreras existían solo en la mente. La editorial local se interesó en publicarlo, y cuando finalmente salió a la luz, la respuesta de la gente fue cálida. Recibí cartas y mensajes de lectores de distintos lugares, agradeciendo por cada palabra que los había impulsado a creer en sí mismos. Escena 43, sembrando la siguiente generación. Con el pasar de los años, algunos de nuestros primeros estudiantes del centro se convirtieron en formadores y líderes. Ellos, a su vez, inspiraban a las nuevas generaciones, creando así un ciclo virtuoso de aprendizaje y servicio. Organizábamos encuentros con egresados, y sus testimonios eran conmovedores. Jóvenes que antes se creían incapaces de soñar habían conseguido becas para estudiar en el extranjero, habían fundado organizaciones sin fines de lucro o habían iniciado negocios locales que revitalizaban sus comunidades. En esos encuentros, me sentía pleno. Comprendía que cada decisión, cada esfuerzo y cada obstáculo que enfrenté en mi camino habían valido la pena. Había logrado encontrar un propósito mayor que mí mismo y, a la vez, fusionarlo con mi espíritu libre. Y, curiosamente, seguía sintiendo el llamado de la aventura. De vez en cuando, me tomaba unos días para visitar un nuevo rincón del mundo o para escalar otra montaña, confirmando que no hay fin para el crecimiento interior. Escena 44, el regalo de la madurez. Con el tiempo, fui acumulando canas y arrugas, esas huellas que deja la vida en nuestro cuerpo. Sin embargo, mi ánimo se mantenía joven, porque siempre encontraba un nuevo horizonte que conquistar, ya fuese en el mundo exterior o en el universo de la mente. Aprendí que la madurez no significa resignarse, sino comprender mejor la esencia de las cosas, ser más compasivo y más consciente. Volví a mi pueblo en varias ocasiones, participando en fiestas patronales, charlas en la escuela que me vio crecer y encuentros con la gente de siempre. Me enorgullecía ver cómo la comunidad también había evolucionado, integrando nuevas ideas y respetando sus tradiciones. Cada vez que regresaba, sentía el calor de hogar y la certeza de que, si bien había recorrido grandes distancias, seguía siendo el mismo niño curioso que amaba el canto de los pájaros y el olor a hierbas frescas. Escena 45, un futuro abierto. En el ocaso de mi vida, miro hacia atrás y me veo caminando por distintos caminos, la inocencia de la infancia, la osadía de la juventud, las conquistas y las caídas, las pérdidas y las alegrías, los reencuentros y las despedidas. Cada paso, cada giro,
contribuyó a forjar en mí la certeza de que una vida sin límites es posible cuando nos abrimos al aprendizaje constante y a la colaboración con los demás. Y si alguien me preguntara qué es vivir sin límites, le respondería, es creer en la posibilidad de transformar nuestra realidad interna y externa, es no encerrarnos en el no puedo y atrevernos a descubrir el potencial que late en el corazón humano. Es entender que nuestra casa es el mundo entero y nuestro hogar más profundo es nuestro ser. Hoy sigo escribiendo, sigo reflexionando, sigo enseñando y, sobre todo, sigo aprendiendo. Sé que la historia no acaba aquí, que mientras respire habrá más caminos, más puentes y más vuelos por emprender. Porque la vida es un viaje infinito, y el autodescubrimiento una aventura eterna que, si nos atrevemos a seguir, nos conduce a descubrir que, en realidad, nacimos para ser libres.